Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Quiero hablar en esta tarde acerca de cómo leer la Biblia de manera sistemática este año nuevo. Cómo leer la Biblia de una manera en donde pueda yo ser alimentado a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer versículo 19 al versículo 21. ¿Quién ya lo tiene? Si ya lo tiene, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leer estos tres versículos todos juntos. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Y dice la Biblia, me encanta cómo comienza este versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Y quiero hablar entonces de cómo leer la Biblia de manera sistemática. Quiero darles 7 puntos, y si tienen ahí un cuaderno, un lugar en donde apuntar, cada uno de estos 7 puntos comienza con la letra E. Número 1, Espíritu Santo. Número 2, enamórate. Número 3, establece. Número 4, escoge. Número 5, enfócate. Número 6, enriquece. Y número 7, escribe. Si se les pasó, ahorita los vamos a poder volver a dar. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la Biblia nos recuerda que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios es un libro, es el libro de Dios, es el libro en donde Dios nos lo ha dejado a nosotros para que lo leamos, para que podamos nosotros no solamente leerlo, pero vivirlo. Nos sirve mucho si lo leemos y no lo vivimos. Pero también es profética la palabra de Dios, porque las profecías que se profetizaron se han cumplido, y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Y no hay libro más profético, más seguro que la palabra de Dios. También al final del versículo 21 dice que estos hombres que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue a través del Espíritu Santo de Dios que la Biblia fue escrita. También me gusta como dice en el versículo 19, después de donde dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una ¿qué? A una antorcha. La Biblia es como una antorcha, la Biblia es como una lámpara. ¿Cuántos tienen una lámpara en su casa? El día de ayer, el día de hoy, encontré una lámpara y la abrí. Es una pila recargable y bueno, pero una de las cosas que nos hace felices a los hombres es cuando recibimos una lámpara. A veces no sirve de nada, pero estamos esperando el día en que se vaya la luz. Salmos, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Es una lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ayuda para saber dónde ir, cómo caminar, si hay un hoyo, si hay un valle, si hay un obstáculo, si hay una piedra. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. Salmo capítulo 119, versículo 105. La Biblia es un libro escrito en un periodo de aproximadamente 1500, 1600 años. La Biblia tuvo más de 40 autores. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego.
La Biblia es uno de los libros o el libro más traducido en el mundo y más publicado. La Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas. La Biblia nos habla la historia de casi 3000 personajes y de 1500 lugares diferentes. No existió una persona que los orientara para escribir la Biblia. La Biblia se comprende de 66 libros y tiene más de 500,000 de palabras, 1189 capítulos y ¿cuántos versículos? Lo mencioné la otra vez. 31,173 versículos. La Biblia es un libro importante. El presidente Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás dio al hombre. Todo lo bueno que nos ha llegado del Salvador del mundo nos es impartido por medio de este libro, allá en el año 1863. William Carey, un misionero allá en India, dijo: la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Es la única fuente de luz para el mundo, es la única fuente de consuelo para el alma. A Carlos Spurgeon, un predicador allá en Inglaterra, dijo: la Biblia es el libro más maravilloso que jamás se haya escrito. Es un libro que vale la pena leer. ¿Cuántos están de acuerdo? Vale la pena leer, estudiar y meditar. Es un libro que puede cambiar nuestras vidas. De tal manera que ¿qué es algo que nosotros pudiéramos hacer en este año para poder leer de manera sistemática, leer bien y entender y saber qué es lo que dice la Biblia? Bueno, número 1, Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo de Dios que te ayude a entender la palabra de Dios. La Biblia misma nos dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7. Ve lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 7. De tal manera que si fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró a estos santos hombres de Dios para escribir la Biblia, podemos nosotros ir a aquella persona que inspiró a esos santos hombres de Dios y al momento de leer la Biblia, ora a Dios. Y dile al Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a poder saber qué es lo que tú quieres decirme el día de hoy. Hay una Biblia que se titula Dios habla hoy. Amén. Dios no habla mañana, Dios no habla ayer, porque lo de ayer se me olvida. Dios habla hoy. Y Dios te quiere hablar el día de hoy. Dios quiere cambiarte el día de hoy. Dios nos quiere hablar, y yo creo que es muy importante orar al autor de la Biblia. Orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Es el Espíritu Santo de Dios quien inspiró a estos hombres para que escribieran la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo de Dios quien vive en nuestro corazón, en la persona que ha sido salva. Si tú has sido salvo, dice la Biblia en 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios 16:9, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que me habla, que me convence, que me transforma, y podemos nosotros orar. Una manera de leer la Biblia es orando al Señor. Número 2, enamórate de la Biblia. Enamórate de la Biblia. Salmo 19, versículo 10. Salmo capítulo 19, en el versículo 10 nos habla, salmos son estos cantos o salmos o himnos del pueblo de Israel que fueron escritos en su mayoría por el rey David. Y David escribe y dice: deseables son, Salmos 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado,
cuando, hermana, si tú pasas por una joyería y ves una cadena, ves una pulsera de oro, ves un anillo de oro, ¿qué haces? Dice la Biblia aquí, lo deseas. Ves a una hermana que trae una nueva cadena y te da envidia, ¿verdad? Nos da envidia y es oro. Pero dice el salmista, deseables son más que el oro. ¿Qué es más deseable que el oro? ¿Qué puede haber más deseable que el oro? Dice aquí, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Y sabes de qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Dios quiere que nos enamoremos de la Biblia. Hay que aprender a enamorarnos de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos algo de alguien en el cual, por ejemplo, mi esposa hace muchos años me escribió una carta de amor. Es la única que me ha escrito. No, no es cierto, me ha escrito más, pero aquí hay otra, no se las voy a leer, pero frecuentemente leo esta carta de amor. Si pueden hacer zoom en la carta, ok, los que están en Facebook. No, no es cierto, estoy bromeando. Y esta me la escribió mi esposa. Y cuando estamos enamorados, leemos una carta y ¿qué hacemos? Nos deleitamos, nos gozamos, nos suspiramos cuando estamos leyendo esa carta de alguien de la cual estamos nosotros enamorados. Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que estar enamorados de Dios. Porque si no estamos enamorados de Jesús, no estás enamorado de Dios, no estás enamorado de lo que Él ha hecho por ti, cuando leas la Biblia no va a ser lo mismo. El salmista dijo, yo me deleito, más deseables que el oro y más dulces que miel, que la que destila del panal. Número 2, entonces enamórate de la Biblia. Número 3, establece un tiempo definido. Establece un tiempo en donde tú vas a leer la Biblia. Por la mañana es el mejor momento para leer la Biblia. Salmo capítulo 63, versículo 1. Tu mente está fresca, te ayuda a enfrentar las adversidades que tiene el día. Cuando durante el día en ocasiones vamos a quizás pasar por alguna situación, algún problema, algo que quizás te va a desanimar, algo que quizás tú necesitarás de la palabra de Dios, y es un buen momento en la mañana de leer la Biblia. Ahora, yo recuerdo a muchos hermanos, muchas hermanas que quizás yendo a sus casas, visitando, recuerdo allá en Chicago, en una ocasión estábamos visitando mi hermana Aglaé y un servidor, ahí está Aglaé, y un servidor, estábamos visitando a la hermana, a la mamá de Lorena, ¿cómo se llama? Eva, la hermana Eva. Y la hermana Eva, yo recuerdo, ya llegaba de trabajar como a las 6, 7 de la tarde y llegando de trabajar siempre la veíamos ahí leer la Biblia. De tal manera que no tienes, si sales muy temprano y regresas de trabajar, pero eres fiel, no hay ningún problema leer la Biblia por la tarde. Pero yo creo que el mejor momento de leer la Biblia es en la mañana con un café. Ahora, si hubiera existido el café en los tiempos de David, te aseguro que David hubiera dicho, deseables son más que el oro, y yo leer la Biblia con un buen café en la mano aquí. Yo normalmente tengo mi café en la mano izquierda y estoy leyendo la Biblia y me deleito, me gusta, me encanta leer la Biblia y debemos de estar enamorados. Pero dice Salmo 63:1, dice acá, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando te pasas varias horas sin tomar agua y te da mucha sed, y de repente tienes un vaso de agua fresca, olvida la coca,
agua que nos oxida y nos ayuda en el cuerpo, amén. Pero tienes ahí un vaso de agua y tienes mucha sed, ¿qué haces? Wow, lo disfrutas y dice la Biblia que la palabra de Dios es así, como un vaso de agua que refresca nuestra alma. Y dice ahí, de madrugada te buscaré. Salmo 5:3, Salmo capítulo 5, versículo 3. Un buen momento para leer la Biblia es en la mañana, de tal manera que establece una hora, quizás a las 7 de la mañana, quizás a las 6:30, quizás a las 6 de la mañana, quizás a las 5:30, quizás a las 5, quizás 4:30. Yo leo la Biblia a las 3, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Ya me levanto y leo la Biblia, amén. Pero hay que leer la Biblia. Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me voy a presentar. Job capítulo 8, versículo 5. Es muy importante, quizás este es uno de los pasos más importantes. Hay que orar al Espíritu Santo, hay que enamorarnos de la Biblia, pero hay que elegir un tiempo en donde yo diga, ok, a esta hora yo voy a leer la Biblia. Escoge una hora, escoge un tiempo definido. Job capítulo 8, versículo 5, Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. De tal manera establece un tiempo definido. Número 4, escoge un plan. Escoge un plan para leer la Biblia. Escoge un método, escoge un plan. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué plan? Bueno, antes de escoger el plan, deberías de saber que en nuestra iglesia leemos la Biblia Reina Valera 1960. Y es la Biblia que en nuestra iglesia leemos, y quizás en una ocasión vamos a hablar de por qué leemos la Biblia Reina Valera 60. Pero escoge un plan para leer la Biblia. Hay diferentes planes. Por ejemplo, puede ser el plan de un capítulo. Si lees un capítulo de la Biblia cada día, vas a terminar de leer la Biblia en 3 años y 3 meses. No es malo leer la Biblia un capítulo al día. Ahora, si lees un capítulo al año, sí es malo. Amén. No leas un capítulo al año, pero si lees la Biblia un capítulo al día, vas a poder leer la Biblia en 3 años y 3 meses. Es un buen plan. Ahora, tú tienes que definir qué plan quieres leer. Si lees 3 capítulos, por ejemplo, si comienzas en Génesis y al mismo tiempo pones un marcador en Job y pones un marcador en el libro de Mateo y comienzas a leer la Biblia, este plan, pudiéramos decirle plan de 3 capítulos al día. Si escoges leer 3 capítulos al día y comienzas en Génesis, en Job y en Mateo, después de 18 meses vas a leer todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento 2 veces, porque vas a acabar el Nuevo Testamento un poquito más rápido y todavía tienes aquí tiempo en el Antiguo Testamento. Ya los estoy confundiendo, pero vas a poder leer 3 capítulos al día, vas a poder leer Génesis hasta Job y luego de Job hasta Malaquías, y vas a poder leer el Nuevo Testamento 2 veces en un año y medio. Está otro plan. Está el plan de 4 capítulos al
al día. 4 capítulos al día. Y hay varias maneras y varias formas de hacer esto, pero escribe esto. Si quieres leer 4 capítulos al día, vas a tener que poner 4 marcadores. Aquí tengo varios marcadores que traje de mi house. Entonces aquí tengo muchos marcadores, les puedo dar uno para que ahí marquen su... Sirve mucho, como han visto, ¿verdad? Se pegan instantáneamente. Pero tengo varios, es que solamente se pegan en la Biblia. Bueno, también en púlpitos. Okay, este azul. Okay. Pero sirven, es el mejor marcador. Yo tengo, no lo traje creo, este es naranja y amarillo y este es verde. En mi Biblia tengo un marcador que es, por ejemplo, este es el marcador rojo donde tengo que llegar y este es el marcador verde donde estoy. Entonces mi meta es llegar aquí al marcador rojo para diciembre. No, para mañana. Pero tengo varios marcadores si alguien quiere un marcador. Pero si lees la Biblia, 4 capítulos y marcas el primer lugar, sería Génesis. Génesis capítulo 1. El segundo marcador lo pones en primer libro de Reyes, capítulo 8. El tercer marcador lo pones en Salmo, capítulo 118. Y el cuarto marcador lo pones en... No es Mateo. Le pregunté a ChatGPT dónde ponerlo y me dio un montón de respuestas. Yo creo que es ChatGPT, no es cristiano. Pero el cuarto marcador lo pones en Miqueas capítulo 1. Primer marcador, Génesis 1. Segundo marcador, primer libro de Reyes capítulo 8. Tercer marcador, Salmo 118. Y el cuarto marcador lo pones en Miqueas capítulo 1. Y lees 4 capítulos al día. Entonces el primer día, por ejemplo mañana, lees Génesis 1 y luego primer libro de Reyes capítulo 8, todo el capítulo, luego Salmo capítulo 118, te va a ser bien rápido, te vas a desanimar cuando leas Salmo capítulo 119, pero no importa, y luego lees Miqueas capítulo 1 y así te vas, y en 10 meses vas a poder leer toda la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Y vas a terminar igual. Vas a terminar, va a haber un capítulo de más en un lugar, pero vas a terminar toda la Biblia si lees 4 capítulos al día y vas a terminar en 10 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes comenzar en febrero. Amén. Para aquellos que no han leído la Biblia todavía, puedes comenzar en febrero. ¿Y cuándo vas a terminar? En noviembre. Ahí a finales de noviembre vas a terminar de leer toda la Biblia. ¿Para qué? Para que en diciembre, cuando le entres a la comida, tú no te preocupes tanto, amén. Pero ese es otro plan para leer la Biblia. Entonces, escoge un plan para leer la Biblia. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, un buen plan pudiera ser leer 2 capítulos en la mañana y luego leer 2 capítulos en la noche, y ahí te vas, ahí te la llevas, como decía Resortes. ¿Cómo decía Resortes? No, qué chévere. Algo decía Resortes, algo así, ¿verdad? Pero te la llevas bien, te la llevas tranquila. Ese es un plan. Ahora, tenemos nosotros otro plan bíblico que normalmente damos, y alguien que no vino hoy, no lo pudimos imprimir, pero ahí está pendiente. Es un plan de leer la Biblia en 4 secciones diferentes por 25 días al mes. Entonces, si hay algún día que no lees la Biblia, el año pasado hubo días
que yo no leí la Biblia. Y entonces, ¿por qué? Porque iba en ese plan, entonces no había nada, no es cierto. Pero hay días que estamos viajando, que estamos ocupados, algo pasa, algo sucede, y entonces puedes leer 25 días y los últimos 5 días te tomas un break, lees un buen libro, o lees proverbios, lees algo, pero es un plan diferente, pero escoge un plan. Escoge un plan para que comiences ahorita a leer la Biblia. Y está bien si se te pasa un día, si se te pasan 2 días, está bien, pero necesitas escoger un plan para poder leer la Biblia. Otra manera, por ejemplo, de leer la Biblia, 2 años consecutivos, hace como 7, 8 años, 2 años consecutivos leí la Biblia con mi iPad. Y en el iPad o en un celular puedes buscar un plan. Creo que el hermano Elimelech puso por ahí un plan. Hay varios planes que puedes leer la Biblia en un año. Entonces lo que haces, buscas tu plan y después pudiera explicar un poquito. No tenemos mucho tiempo para explicar, pero puedes escoger la aplicación. Dentro de la aplicación buscas planes bíblicos y buscas por ahí leer la Biblia en un año. Le das clic y ya no tienes ni siquiera que leerla. No, la tienes que leer y te muestra Génesis, y después le das, al final hay un botoncito, le das clic y te lleva a la siguiente sección, lo lees y le das clic, te lleva a la siguiente porción, le das clic, te lleva a la cuarta y última porción, si es que así lo estás haciendo, y le das clic y salen así como wow, unos aplausos y unos ángeles cantando y wow, tremendo. Sale Shakira aplaudiéndote y entonces te animas más. Amén, no sale Shakira, ¿verdad? Sale el pastor Kevin Wynn y te dice: yo leo 24 capítulos. ¿Cuántos leíste tú? Y te sientes así chiquito. Ok, pero hay que escoger un plan. Nehemías capítulo 8. Creo que no iba a leer este versículo, pero vamos a leerlo. Nehemías 8, versículo 18. Nehemías 8, 18. Busca un plan y quédate en ese plan y procura ese plan y no te salgas de ese plan. Nehemías capítulo 8, versículo 18. Y leyó Esdras, porque es Nehemías, pero está Esdras. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Sabes lo que hizo Esdras? En vez de pachanguear durante la fiesta, en vez de pasársela bailando, en vez de pasársela comiendo, a lo mejor si comieron algo, en vez de otras cosas, leyó la ley de Dios cada día por 8 días. Tremendo plan, amén. Un buen plan durante esa fiesta solemne de 7 días. Muy bien, entonces busca un plan. Número 5, enfócate. Dale toda tu atención a la palabra de Dios. Ve lo que dice primer libro de Samuel 15, 22. Dale toda tu atención. Si estás leyendo, y cuántas veces a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado, que estás leyendo todo un capítulo y de repente dices: ¿qué leí? Y por eso normalmente creo que casi a lo mejor 100% de las veces, no puedo yo leer la Biblia sin un marcador o sin tengo ahí un bolígrafo rojo y tengo uno de colores rojo, azul, verde y negro, y tengo mi Biblia marcada por todos lados. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo en donde Dios me está hablando, algo que es interesante. Entonces, cuando lees la Biblia,
Ponle atención a lo que a lo que estamos leyendo. No solamente la leas por leer. Ya leí los 4 capítulos. ¿Y qué leíste? Pues no sé. No, pues como muy bonito. Fue la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué leíste? ¿Te acuerdas que leíste ayer? ¿Te acuerdas que leíste antier? ¿Te acuerdas que leíste hoy? Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de poner atención a lo que estamos leyendo. Dice la Biblia ahí en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes qué? Es muy fácil traer 50 pesos y echarlo ahí a la ofrenda y vivir una vida en pecado, amén. Pero qué mejor de poner atención a los mandamientos, a los estatutos, a la palabra de Dios, y enfocarnos y decirle al Señor: Señor, enséñame algo el día de hoy. Es más, un pastor ha venido aquí varias veces, y este pastor en varias ocasiones dijo esto: lee la Biblia hasta que Dios te hable. Sería bueno. Algunos van a terminar toda la Biblia y no te habló Dios nada, amén. Otros van a decir: Señor, háblame ahorita, y lees Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tú dices: wow, tremendo versículos. Gracias, Señor, por hablarme el día de hoy. Me has enseñado muchas cosas, que tú eres el creador del universo, y hasta ahí vas a llegar, ¿verdad? Pero lee la Biblia detenidamente, lee la Biblia, escudriñala y lee la Biblia con atención, de manera, hay una palabra, intencional, de manera intencional, y dile al Señor: Señor, háblame hoy. Entonces, enfócate. Número 6, enriquece la lectura con comentarios bíblicos. Enriquece la lectura de la Biblia con diferentes comentarios. Hay diferentes comentaristas bíblicos que yo pudiera recomendar. Algunos de ellos no los recomendaría al 100%, pero el 95, 98, quizás más, 98, 99% de lo que ellos escribieron, yo lo recomendaría. ¿Por qué? Porque algunos son presbiterianos. Por ejemplo, Matthew Henry. Aquí tengo unos comentarios de Matthew Henry. Él me prestó uno de sus libros, y por aquí este es un comentario de Matthew Henry. Es un volumen sintetizado. Imagínate el que no está sintetizado, ¿verdad? Este es un volumen sintetizado de Matthew Henry. Ahora, Matthew Henry, él nació en Gales, en el Reino Unido, en 1662. Él era presbiteriano, 1662. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años, amén. Puebla se fundó en 1532, al 62 del siguiente año, 60 años después de que se fundó Puebla, escribió y esto es sintetizado, no es todo, pero puedes encontrarlo en una librería, y si hay un capítulo que dices: wow, aquí este capítulo, este pasaje, por ejemplo, Salmo 149, versículos 6 al 9, puedes buscar de aquí hasta aquí, y es una explicación de Salmo capítulo 149, versículos 6 al 9. Macabeos. No es cierto, no está Macabeos. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y entonces puedes leer esa explicación de Matthew Henry. Hay otros comentaristas, por ejemplo, Albert Barnes. Albert Barnes es otro comentarista bíblico. Albert nació en 1798. Él también fue presbiteriano. John Gill, con doble L, él nació en 1679.
no, 1697, él fue bautista y escribió igual un comentario completo de la Biblia, versículo por versículo. En nuestros años no conozco muchos comentaristas bíblicos, somos muy flojos, pero en aquellos tiempos Albert Barnes escribió un tremendo comentario de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. John Gill, también Adam Clarke, él era metodista, nació en 1760 en Irlanda y escribió otro comentario igual desde Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo, y no se tardaron 30 minutos escribiendo esos comentarios. Scofield, ¿cuántos tienen una Biblia Scofield? Alguien. Hay algunos que tienen Biblias Scofield. Y Scofield fue bautista, nació en 1843, y él en Biblias Scofield, la mía no es Biblia Scofield, pero hace años, como por 10 años, tenía una pasta de piel que decía aquí Scofield, pero mi Biblia no era Scofield. Pero en la parte de abajo tienen ciertos comentarios en donde explica ciertas porciones de la Biblia, y él fue Scofield, un tremendo evangelista y pastor bautista que escribió estos comentarios. R.A. Torrey fue un evangelista estadounidense, nació en 1856, trabajó en el Instituto Bíblico de Moody, allá en Chicago, y él escribió algo que se llama, ¿cómo se llama esto? Tesoro de referencias cruzadas de la Biblia. Tesoro de referencias cruzadas de la Biblia. Más de 500,000 de referencias y paralelos bíblicos. En otras palabras, si tú buscas, por ejemplo, a Josué capítulo 12, en el versículo 1, aquí tiene como unas 20 referencias en donde Josué 12:1 pudieras encontrar algunas otras referencias en otros capítulos. Por ejemplo, cuando lees algo, un ejemplo en donde dice Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicar el evangelio, dices, wow, este versículo está bien bonito, habla acerca de ir y predicar en todo el mundo. Y tú buscas una referencia cruzada, vas a encontrar quizás Marcos 1:16, en donde dice, venid a mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres, y nos habla acerca de lo mismo, de evangelizar, de predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, R.A. Torrey escribió esto, ¿ok? Un tremendo libro. Y luego tenemos varios otros libros que nos ayudan a enriquecer lo que leemos. Por ejemplo, tenemos este léxico de la concordancia del Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué del Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces, el Nuevo Testamento tenemos este léxico, y entonces si hay una palabra que me interesa, por ejemplo la palabra ágape, y no sé si la voy a encontrar, pero si busco por ejemplo la palabra ágape, me va a dar un significado de qué es la palabra ágape y en qué otros lugares está. Por ejemplo, no encontré la palabra ágape, pero por ejemplo la palabra desechar, y dice que la puedo encontrar aquí en la página 114 creo, y ya voy a la página 114 y ahí encuentro la palabra desechar y me muestra en negrilla cada uno de los versículos en donde está, y en algunos de ellos va a estar una palabra diferente. ¿Por qué? Aquí está la palabra ágape, la encontré.
Por ejemplo, aquí en 1 de Juan, la palabra ágape dice, el que ama a su hermano. 1 de Juan 2:15, no améis al mundo. 1 de Juan 2:15, si alguno ama al mundo. 1 de Juan 3:10, y que no ama a su hermano. 1 de Juan 3:11. Y entonces este léxico me ayuda para encontrar en dónde está la palabra ágape en muchos de los libros y citas bíblicas. Entonces esta es una buena herramienta. Tengo aquí otra. Este es un Strong's. Un Strong's es similar al léxico, pero en este Strong's es un poquito diferente porque lo que hace es de toda la Biblia y toma diferentes palabras del Nuevo y del Antiguo Testamento, le da un número específico y de acuerdo a ese número yo puedo ir y buscar en dónde está esa palabra también. Y muchas de las ocasiones no me da el significado, sino simplemente me dice dónde está esa palabra. Y este es el Strong's. Este es el Strong's. Este es pasta blanda. Si alguien quiere uno de pasta dura. Esto no solamente sirve para hacerse de las versículos, pero como dice Strong's, haces 10 de estos al día y wow, terminas strong, amén. Entonces, este es pasta gruesa, este es pasta blanda. Ok, este es un diccionario. Wow, un diccionario. Este fue de mi tatarabuelita. Estoy bromeando. Pero este diccionario está en inglés. Diccionario Webster de 1828. Por si no sabes qué significa una palabra, apenas leímos la palabra en pos. A veces dice uno, ¿qué quiere decir en pos? Venid a mí, en pos, venid en pos de mí. ¿Y qué quiere decir en pos? ¿Cuántos han leído una palabra en la Biblia? Y tú dices, ¿qué quiere decir esa palabra? Yo creo que muchos de nosotros, y entonces podemos ir a un diccionario. Y este es un diccionario en inglés, en donde puedes encontrar qué quiere decir esa palabra. Y luego aquí tengo otra herramienta. Por ejemplo, hay diferentes libros. Este se llama Almanaque Bíblico Cristiano de Edermans. Edermans. Y entonces tiene ayudas, más que nada tiene ayudas, tiene lugares, tiene mapas, tiene mapas bíblicos, de dónde estaba una ciudad, de dónde estaba otra ciudad, y hay varios de estos libros muy buenos que simplemente nos ayudan para darnos una idea, creo que este es el mismo, que nos ayuda a darnos una idea de quizás la cultura, quizás la manera de vivir, las monedas y mapas que había ahí. Pero, y estoy tratando de traer todo esto, ¿por qué? Porque mira, todo esto no lo puedes llevar en tu bolsillo. Pero ahora con la tecnología, podemos usar la tecnología para mal, podemos usar la tecnología para bien. Y en un celular, por ejemplo, yo tengo aquí en mi celular como 20 comentarios, que si los pusiéramos de abajo, yo creo que llegaríamos hasta el techo, en libros. Y esos nada más son los comentarios. Aparte los libros y referencias y concordancias y mapas y ayudas en un celular, en donde tenemos todas esas herramientas. Pero tienes que tener buenas herramientas. Porque si tienes una herramienta como ya no me acuerdo aquí de algunas, ¿verdad? Pero si tienes una herramienta que no es bíblica, que no tiene sana doctrina, te va a confundir, te va a desviar. Entonces, si encuentras alguna herramienta, algún libro que puede ayudar a enriquecer tu lectura bíblica, habla conmigo, pastor.
me recomienda este libro, me recomienda este comentario y yo pudiera buscar y ver si pudiera ser una buena herramienta. Recuerda que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, la Biblia misma. Muy bien, y número 7, escribe en un cuaderno para registrar ahí, quizás un cuaderno para registrar, quizás como diario, quizás observaciones, quizás preguntas, quizás decisiones. En algunas ocasiones vas a estar leyendo algo y vas a decir, wow, esto sería bueno para un día que el pastor me pida enseñar una clase. Y entonces puedes anotar ahí en un cuaderno y decir, wow, aquí hay 3 cosas que Dios me acaba de hablar. Y las puedes escribir. Y cuando estás leyendo ahí en el momento puedes escribir muchas ideas que Dios te está dando, quizás para cambiar tu vida, quizás algo que alguien te preguntó y dijiste, wow, esto, la vecina me preguntó hace 2 días que un problema, y aquí está, lo apuntas, lo escribes y tienes tu cuaderno en donde escribir. Quizás un pecado que necesitas dejar. Amén. Quizás un cambio en tu vida que necesitas hacer. Escribe y ten un cuaderno en donde puedas escribir todo eso. A propósito, sería bueno que en este año traigas un cuaderno a la iglesia y que escribas durante la predicación cosas en donde Dios te ha hablado. Porque de repente escribes ahí en una hojita y la hojita, ¿verdad?, se te pierde, como esta hojita que nos hizo el favor el hermano Obed de darnos. Ya lo usé, hermano, para algo productivo, ¿verdad? Pero de repente escribes algo ahí en alguna hojita y se pierde, pero tienes un cuaderno y ahí lo puedes conservar. En el Instituto Bíblico cada semestre compraba y los iba a traer, se me olvidó, pero tenía un cuaderno por semestre y escribía el título de la predicación, escribía la fecha, el pastor, la cita, los puntos, y ya casi estoy terminando todas las predicaciones que escuché aquí en la iglesia. No es cierto, pero es de bendición y es de ayuda, Que Dios nos ayude a poder amar la Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, estudiar la Biblia, apasionarnos por la Biblia y poder estar listos para poder presentar defensa. Alguien va a venir y va a decir, no, eso no es cierto. Tú le puedes decir, no, ayer lo leí, Dios me habló y aquí está, y Dios aún habla a nosotros el día de hoy. La palabra de Dios es presente y la palabra de Dios es efectiva. Y que Dios nos ayude a ser cristianos y una iglesia que leamos la palabra de Dios. Amén. Con un buen café. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que